El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan, subió con ellos a solas a una montaña alta y se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron de un blanco deslumbrador, como no puede dejarlos ningún batanero en el mundo. Se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro tomó la palabra y le dijo al Señor: Maestro, qué bien se está aquí. Vamos a hacer 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Estaban asustados y no sabía lo que decía. Se formó una nube que los cubrió y salió una voz de la nube: Este es mi Hijo amado, escuchadlo. De pronto, al mirar alrededor, no vieron a nadie más que a Jesús solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó: No contéis a nadie lo que habéis visto, hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Esto se les quedó grabado y discutían qué querría decir aquello de resucitar de entre los muertos. Le preguntaron: ¿Por qué dicen los escribas que primero tiene que venir Elías? Les contestó él: Elías vendrá primero y lo restablecerá todo. Ahora, porque está escrito que el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho y ser despreciado, os digo que Elías ya ha venido, y han hecho con él lo que han querido, como está escrito. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Concilio Vaticano II hizo un llamado muy urgente y también muy consciente y claro a volver a las fuentes. Era necesario volver a repasar las fuentes del principio para poder identificar qué era lo esencial de la fe. De hecho, la tradición misma tiene ese fundamento: llevarnos a beber continuamente de la fuente, de lo principal, de lo esencial, de lo que para nosotros es fundamental. Y este ejercicio lo hacemos todos los días en la Sagrada Liturgia, específicamente en la Eucaristía, toda la liturgia en general, pero de una manera más completa lo hace la liturgia eucarística. Llevarnos a todos los cristianos y específicamente a los católicos a la fuente, al principio, a ese pozo del cual le enuncia el Señor a la mujer samaritana, que podrá beber, sacar agua y beber, y de su corazón manarán ríos, torrentes de agua viva, porque será una fuente inagotable. Te aseguro, le dice el Señor a ella, que todo el que beba de esta fuente volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré, nunca jamás volverá a tener sed, porque saltará en él como un río, como una fuente, hasta la vida eterna. En realidad, la fuente es Cristo mismo. Y esa fuente de la que nosotros debemos beber, eso que el concilio nos dijo que había que ir a las fuentes, había que ir al principio, el principio es Cristo. Una vez yo recuerdo cuando estudiaba filosofía y me tenía la comunidad allí interno estudiando
en el seminario diocesano. Y nuestro obispo en ese entonces pues quiso tener un encuentro un fin de semana con todos los seminaristas de la diócesis y nos pidió que le hiciéramos algunas preguntas, que se las pasáramos por escrito, y quería tener como una conversación, un diálogo general con nosotros, pero quería conocer esas preguntas previamente. Yo recuerdo que siempre se nos insistía en el seminario, en el fundamento o en la base de la formación para el sacerdocio, para los seminaristas, que debía cimentarse como en 4 dimensiones: la dimensión pastoral, la dimensión formativa en el ámbito sobre todo afectivo y sexual para la formación comunitaria, una adecuada formación comunitaria, la formación espiritual y la formación académica. 4 dimensiones de la formación que para la formación actual constituyen lo que es la vida integral pues de un cristiano y sobre todo de un sacerdote o de un seminarista: la dimensión pastoral, la dimensión espiritual, la dimensión comunitaria en una fuerte vida afectiva y sexual, y la formación académica, porque es importante la formación intelectual. Y siempre se había hecho énfasis en esto, en la formación se hacía, sobre todo cuando yo estudié, se hacía mucho énfasis en esto, pero yo veía y me daba cuenta que siempre había un desequilibrio. Quien le apuntaba más a lo pastoral, o había quien le apuntaba más a lo académico e intelectual, o había incluso quien le apostaba solamente a lo espiritual, ¿sí?, degradando lo demás, o quien le apostaba de una manera muy fuerte a la vida comunitaria. Sin embargo, son 4 dimensiones muy importantes en la vida del cristiano. Siempre han sido importantes. En la tradición del Evangelio lo descubrimos así: Cristo les enseñaba, Cristo los educaba, Cristo también los llevaba a una dimensión espiritual muy fuerte, ¿sí? Simplemente que al pasar de los tiempos, pues eso se le va colocando como otros nombres, pero siempre ha sido lo mismo. Eso sale de allí, de la fuente misma de la formación cristiana. Y pues yo tenía una inquietud muy grande, y yo dije, pues voy a hacer esa pregunta, porque yo veo que siempre hay un desequilibrio, ¿sí? Algunos que le apuestan más a lo espiritual y no está bien. Otros que se tiran más a lo pastoral y no está bien. Entonces la pregunta que yo ponía ahí en el papelito era cómo llegar al equilibrio de las 4 dimensiones, porque son importantes. La iglesia no se puede quedar sin la dimensión evangelizadora. La iglesia no se puede quedar sin la dimensión espiritual, porque es lo que nos mantiene bebiendo del pozo. La iglesia tampoco se puede quedar sin una formación intelectual, racional, es necesaria, ¿sí? Y la iglesia no se puede quedar sin una orientación comunitaria, porque somos seres en relación, cristianos en relación. Los cristianos no estamos en esta tierra para vivir aislados sin tener contacto con nadie. Eso no ha funcionado ni siquiera en las experiencias más profundas iniciales de la vida ermitaña o anacorética, ¿sí? Porque cuando se fueron los padres al desierto, siempre tenían gente que iba y los buscaba, siempre. De hecho, el Papa Benedicto XVI trae esto con mucha claridad en su encíclica Deus Caritas, es ya al final, para hablar del ejercicio de la caridad de la Iglesia, de cómo los monjes eran hombres de Dios, pero a la vez eran un imán, ¿sí?, para atraer la gente así y llevarlos a Dios, porque la gente descubría en ellos a Dios. Entonces, esto para decir que no se le puede dar más énfasis, porque a veces se dan esos desórdenes, ¿sí? Se utiliza hoy, por ejemplo, el Papa acaba de mirar con preocupación un fenómeno que está sucediendo en toda la Iglesia Universal, y es el afán de muchos sacerdotes de volverse ermitaños, ¿sí? Hoy hay muchos deseos de vida ermitaña, pero hay que mirar bien por qué. Porque a veces puede ser por huir de las cosas, y eso no está bien, ¿sí? La vida ermitaña no existe para eso, existe para una comunión muy profunda con Dios, para llenarse de Dios y para ser también una fuente inagotable para los demás del amor de Dios.
Pero bueno, ¿dónde está el equilibrio? ¿Sí? Entonces el obispo, pues ya sacando todas las preguntas después en el encuentro, respondió esta pregunta, ¿sí? Y decía que el equilibrio era Jesús. A mí me encantó esta respuesta, sí, y me dio mucha paz. Y después cuando me encuentro en la Gaudium et Spes, cuando dice que el misterio del hombre se esclarece a la luz del Verbo encarnado de Cristo, ¿sí? Y que Cristo se hizo hombre para el hombre, y al final la Gaudium et Spes comienza a decir que Cristo pensó con inteligencia de hombre, amó con corazón de hombre, trabajó con manos de hombre, obró con voluntad de hombre. Ah, claro, Él tiene todas las dimensiones de la personalidad humana. Entonces hay que mirarlo a Él. En este sentido, Cristo como equilibrio, como fuente, como raíz, como la parte esencial de nuestra vida cristiana, hoy aparece en la transfiguración, ¿sí? Como la auténtica visión del reino celestial. En pocas palabras, ¿qué hizo Cristo con estos tres pilares? Que después fueron los tres pilares de la iglesia: Pedro, Santiago y Juan. Vean, para que no nos embolate nadie con paja, yo les voy a mostrar, el Padre quiere mostrarles a ustedes aquí, en esta tierra, cómo es que se vive en el cielo. Esa es la transfiguración. Es la transportación de la vida celeste aquí a la tierra. Véanlo de ustedes, ¿sí? De primera mano, en primera fila. Contemplen este espectáculo. Y a través de un acontecimiento seguramente místico, muy elevado, porque San Pedro después lo va a recordar, ellos contemplaron. Y les dijo, esta es la auténtica teología, esta es la auténtica teología de la vida después de la muerte, de la vida eterna. Por eso Jesús ayer advertía, terminaba el Evangelio diciendo que algunos de los que estaban ahí con él no iban a morir sin antes haber visto el rey. Os aseguro que algunos de los aquí presentes no morirán sin haber visto llegar el reino de Dios en toda su potencia. Y lo cumplió, efectivamente lo cumplió el Señor, porque en la transfiguración se les mostró a sus tres apóstoles, Pedro, Santiago y Juan, les mostró el reino de Dios en toda su potencia. Esa es la transfiguración. Y de hecho, ¿por qué aparecen Moisés y Elías? Porque toda la orientación de la ley se fundamenta en Moisés. Por eso Moisés es tan importante para los judíos, porque ahí está toda la autoridad de la ley. En Moisés está el espíritu auténtico de la ley. Y aparece, ¿cómo aparece Moisés? En torno a Cristo. ¿Qué está diciendo Moisés que representa la ley? Vean, todo el fundamento de la ley, San Pablo después lo va a decir en su carta a los Gálatas, a los romanos, cuando va a hablar del fundamento de la ley. El verdadero fundamento de la ley es el amor, y el amor es Cristo. Es decir, todo el esfuerzo que Moisés tuvo, todo lo que hizo Moisés, iba orientado hacia Cristo. Por eso la carta a los Hebreos nos dice que por la fe fue que la palabra de Dios configuró el mundo. ¿La fe en quién? La fe tiene un fundamento y se llama Cristo. Hoy la gente, yo siempre pienso esto, digo que la gente hoy no tiene problemas de fe, ¿sí? Ni dentro ni fuera de la iglesia. La gente tiene mucha fe, ¿sí? Porque la fe es creer en algo, ¿sí? Tener la certeza en algo, y la gente no carece de certeza, ¿sí? Por ejemplo, la gente cree demasiado en la opinión pública, ¿sí? Y por eso vuelvo y lo digo, en Colombia muchos metieron la pata, ¿sí? Hicieron lo que no debían hacer, porque tuvieron tanta fe en la opinión pública que traicionaron a Dios, ¿sí? Traicionaron sus mandamientos. La gente no carece de fe. Lo que pasa es que no tiene fe en el Señor Jesús. Y ahí está la apostasía y la crisis. No tiene fe en la palabra de Dios, pero sí tiene fe en muchas cosas. Tiene fe en este sacerdote,
tiene fe en este teólogo, tiene fe en lo que digan por aquí, en lo que hablen por aquí, en este instrumento que recibe visiones de la Virgen o del Señor, en este estigmatizado. La gente tiene fe en muchas cosas, pero no tiene fe en la fuente, en la parte esencial de nuestra fe, el fundamento esencial, la roca, la piedra angular, que es Cristo, su palabra, sus hechos. Y por eso aparece Moisés para decirle a los discípulos, miren, es Él. Enseguida aparece Elías. ¿Quién es Elías? Elías es el príncipe del profetismo, ¿sí? De todo el profetismo de Israel. Israel tuvo una época de oro con los profetas y fue en Elías, ¿sí? Elías se convirtió como en ese ícono, ¿sí? De todos los profetas, quienes cuando los profetas tenían sus batallas y sus luchas, miraban a Elías. ¿Qué le había pasado a Elías? ¿Cuál fue el comportamiento de Elías? ¿Cuál fue la actitud de Elías? Y al mirarlo recuperaban fuerzas en sus batallas y en sus luchas, en sus tribulaciones y en sus persecuciones, porque Elías fue el ícono del profetismo en Israel. Ninguno como Elías, van a decir después los escritos posteriores a los profetas. ¿Qué hombre hubo como tú, Elías, que hacías bajar fuego del fuego, que retenías la lluvia? Elías es el ícono del profetismo y un profeta probado y atribulado. Muy atribulado, bastante, tanto que Elías hubo un momento que se cansó y no quería seguir. Y el Señor lo coge y le dice, a ver Elías, levántese mijito, que todavía le falta mucho por caminar, apenas estamos empezando, ¿sí? La tribulación lo tenía desgastado, pero el Señor lo fue sacando, mientras lo iba purificando también de sus pasiones desordenadas. A Elías también lo tuvo que purificar el Señor, hasta llegar a ser un ícono del profetismo de Israel. Pues aparece Elías para decirle, vea, a los discípulos, y en los discípulos a todos nosotros, nos está diciendo, vea, no coman paja, no coman cuento, no coman enredo de todo lo que les dice. Aquí el importante es Jesús. Toda la orientación, la fuerza del profetismo en Israel, del carisma profético, iba orientado hacia el Mesías, que es Cristo, y aquí lo tienen ustedes. No se pongan a comer paja de otro lado, ¿sí? No crean cuentos chinos, como tanto dice el Papa Francisco, ¿sí? Es el fundamento de los profetas, es Cristo. ¿Por qué? En el contexto en el que Jesús está viviendo en Israel, el nivel de confusión es más alto que era más alto que el que tenemos nosotros ahora. Más alto, más preocupante. Y miren qué belleza, la Virgen nunca se dejó enredar ni comió cuento. Por eso la Virgen tenía un discernimiento tan agudo que cuando el ángel se le aparece, ella comienza a cuestionar, ¿sí? Porque ella sabe el nivel de confusión que hay en esos momentos. Y un nivel de confusión religioso, espiritual, político, un nivel de confusión intelectual, de las tradiciones mal interpretadas. La Virgen le dice al ángel, un momentico que yo esto lo tengo que discernir. ¿Cuál es el filtro que utiliza la Virgen para discernir? La ley y los profetas. La Virgen se sabe de memoria ya la ley. Es que es una mujer fiel a la palabra del Señor. ¿De dónde sacó Jesús y aprendió toda la ley y se aprendió las Sagradas Escrituras de una forma tan adecuada? Pues, ¿qué hacía la Virgen? Enseñarle a su hijo la ley, enseñarle a su hijo el contenido de los profetas, enseñarle a orar con los salmos. Cristo aprendió todo esto de la Virgen. Él lo aprendió en su naturaleza humana, aprendió todo esto de la Virgen. ¿Cuáles son los verdaderos videntes hoy para que no comamos paja y cuento? Los que más saben el contenido de la palabra de Dios. Esos que no saben la palabra de Dios están transmitiendo cuento chino y engañan a la gente. Miren, yo le decía a alguien, el Señor es verdad que regala carismas extraordinarios por pura bondad. Algunos le regala carismas y a veces nos permite ver y sentir cosas, ¿sí? Pero yo le decía a alguien, nosotros tenemos que desconfiar hasta de eso. Y cuando nos llegue alguna intuición de algo, de alguien, nosotros no podemos creer que tenemos la certeza absoluta. Eso hay que llevarlo
a la única fuente. Lo que hicieron aquí Moisés y Elías, ponerse en el filtro que es Cristo. Que a mí se me vino algo de una persona, lo primero que hago es llevarlo donde el Señor y lo pongo ahí, porque o eso puede venir de Dios, o eso puede venir del diablo, o eso puede ser humano. E incluso viniendo de Dios está el peligro que se filtre lo humano y se filtre lo demoníaco. Entonces yo lo mejor que hago es llevarlo al corazón de Cristo y yo no doy por sentado eso. Hay gente que me pregunta a veces, oro por alguien y yo le digo, mira, yo sentí esto pero puedo equivocarme. Tú llévalo a la oración y fíltralo por la oración, porque está mi humanidad, la humanidad de Omar también, y por ahí está el demonio que le gusta meter pantano. Entonces no le des el 100% de credibilidad, así yo te lo diga. Llévalo a la oración, llévalo al Santísimo, y el filtro es la palabra de Dios. Por eso Moisés y Elías están allí. Por eso es importante la palabra, la fuente, ¿sí? Y a la Virgen, cuando el ángel viene y le presenta todo, ella se da cuenta que todo lo que le está diciendo el ángel Gabriel está en la ley y está en los profetas. Por lo tanto, da su asentimiento y dice, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según su palabra. Si la Virgen hubiera notado algo en el contenido del anuncio del ángel que no estaba en la ley y no estaba en los profetas, le hubiera dado tijera inmediatamente. Y seguramente en muchas ocasiones lo tuvo que hacer. Con la serenidad, la paz, el amor que ella tenía, pero es que era una mujer que estaba imbuida por la palabra de Dios. ¿Ustedes creen que por qué el ángel llega y le dice, pleres jarito me, estás llena, repleta de la gracia de Dios? ¿De dónde le vino a ella eso? De la fe en la palabra de Dios, porque fue una mujer que creyó con toda la fuerza de su corazón, de su inteligencia, de su voluntad, en lo que decía la ley y en lo que decían los profetas. La Virgen no tenía otro estatuto más para orientar su vida a Dios que todo el Antiguo Testamento. Y era una mujer que escuchaba con atención la palabra de Dios, se la aprendía, la memorizaba y la llevaba en lo más profundo de su ser. El desenlace para un cristiano hoy que no conoce la palabra de Dios es fatal. Y lo vimos, vuelvo a decir, en Colombia las elecciones presidenciales puso de manifiesto esto, que hay gente que no está llena de esta fe en la palabra de Dios, está llena de fe pero en otras cosas, y por eso se están equivocando tanto y hasta el nivel de la apostasía. La Iglesia en su magisterio, especialmente el catecismo, nos advirtió que la Iglesia iba a ser muy probada, ¿sí? Y que la fe de numerosos creyentes iba a ser sacudida, y ya lo está haciendo, y que la prueba definitiva para todos iba a ser en torno a la verdad. Y dice el catecismo, que muchos se dejarán seducir, embaucar con estas aparentes soluciones espirituales y religiosas que van apareciendo y apostatarán de la verdad. Ese será el precio. ¿Cuál es el precio que están entregando muchos católicos cristianos hoy? El precio de la verdad. Y esto no se están salvando ni obispos, ni sacerdotes, ni religiosos, ni religiosas, ni predicadores por ahí que tienen dones y muy altos, ¿sí? Pero es que aquí es pasarlo por el filtro de la verdad. Moisés y Elías. Y Moisés y Elías dicen que la plenitud de la verdad está en Cristo, hay que pasarlo por Él. ¿Dónde está el equilibrio de todo? En Jesús. Y de manera concreta, porque la palabra a nosotros, los católicos, se nos hizo carne y puso su morada entre nosotros, y todos los días vemos su gloria en la Eucaristía. Ay, todo lo que no nos dijo el Concilio Vaticano II, esto lo dijo el Concilio Vaticano II, todo el fin de una auténtica y verdadera pastoral termina espontáneamente, no forzado, espontáneamente en la Eucaristía. Cuando la evangelización, porque se hace mucha evangelización en el mundo y en Colombia,
Cuando es verdadera, espontáneamente conduce a la gente a la Eucaristía, porque la Eucaristía, nos dijo el concilio, es el culmen. Así que si hay acciones evangelizadoras que no llevan a la gente a la Eucaristía, eso no lleva a Jesucristo por ningún lado, ¿sí? Además nos dijo el concilio que la Eucaristía es fuente de la vida cristiana, inspiración de la vida cristiana, motor de la vida cristiana. ¿Dónde están los auténticos evangelizadores, místicos, videntes? Esos que tienen como prioridad la Eucaristía y para ellos es el motor. Esos que tienen la adoración eucarística, pero no porque lo digan, porque hoy hay mucho demagogo, ¿sí? Y hay que poner cuidado con eso. Hablan estupendo de la Eucaristía, tienen libros de la Eucaristía, charlas de la Eucaristía, hay que verlos en la vida y uno tiene que tomarse el tiempo, sus buenos años, no días, años, porque nos advierte la carta a los hebreos, ¿sí? Nos dice que de esos pastores hay que mirar el desenlace de su vida. Y después de que miremos el desenlace de su vida, hay que imitarlos, ¿sí? Pero no sin antes mirar el desenlace, reflexionar sobre el desenlace de su vida, imitad su fe. Oye, hay que gastarse unos sus buenos tiempecitos para mirar a la gente si verdaderamente lo que dicen, porque es que hay gente muy diplomática, ¿sí? Demagogos que hablan estupendo de Dios, de Jesucristo y de la Eucaristía, pero su vida eucarística es un desastre. Su fe eucarística es un desastre. Tú no los ves en el Santísimo, no tienen tiempo para estar en el Santísimo. La forma en la que viven en la Eucaristía es una forma ritualista, fría, seca, ¿sí? No se les nota en la vida. En las palabras sí, porque la palabra puede con todo. El discurso puede con todo. Y hoy, más. La gente, por eso, el Espíritu del Señor que tienen sus elegidos, dice Isaías, y nos lo decía, como preparación para el nacimiento, para poder identificar al Mesías, dice que ese Espíritu no juzgará por apariencias ni de oídas. Eso es típico de la opinión. La gente se fija en las apariencias, como nos decía el Papa Francisco en la Macarena cuando vino a Colombia, a los sacerdotes, a los obispos, a los religiosos, a las religiosas y a los seminaristas, que la santidad no era de estampita, de estar blanqueando los ojos y tener las manos juntas, ¿sí? Eso es de espíritu, de corazón, de alma, cuando vibra la vida por Cristo, como en el corazón de la Virgen. Entonces la transfiguración precisamente para nosotros es un acontecimiento muy revelador y muy importante. Todo tiene que pasar por el filtro del Señor. Y el mejor filtro son los evangelios. Nosotros hoy deberíamos sabernos los evangelios de memoria. La Sagrada Escritura, que es la única para todos los católicos que no tiene error. El dogma de la inerrancia bíblica, ¿sí? Pues el canon de Trento definió el canon de la Sagrada Escritura y nos dijo, aquí no hay error. En los evangelios que ya tenemos y que la liturgia nos trae todos los días. Por eso no nos dejemos meter cuento. Hoy la gente se está dejando engañar muy fácil por andar detrás de las redes sociales, por andar buscando libros por ahí, cuenticos de cosas, sí, caricaturas de vida espiritual, caricaturas que hoy hay en el internet, en YouTube, en todas estas redes sociales, caricaturas de Cristo, caricaturas del Evangelio. El Papa Benedicto, para aquellos que les gusta hablar tanto de él, solamente para lo que les gusta, ¿sí? Para lo que les conviene, tiene un Via Crucis del año 2005 y él dice que muchos de nosotros hemos caricaturizado a Cristo y al Evangelio, y así hay muchos predicadores ambulantes en internet, sacerdotes, gente que ya no tiene el espíritu católico, predicadores por ahí que ya no tienen el espíritu de la fe de este que nos está hablando la carta a los hebreos hoy. Por eso yo le suplico a la gente, ya desconéctese ya de todo eso
y conéctese con la fuente que es Jesús, en el sagrario, en la Eucaristía bien vivida, ¿sí? En la palabra de Dios, en los evangelios, en el catecismo de la Iglesia Católica y en el corazón de la Virgen. Eso es suficiente, no necesitamos nada más para llenarnos de alegría, de paz y del triunfo del Señor en estos tiempos de tribulación. Mire, la gente se pone a picar en esos lugares y lo único que le queda como resultado, pura tribulación, sufrimientos que el Señor nunca quiso para ellos, y están destinados a caer en el pecado, a vivir esclavos del demonio. Suéltense ya de todo eso y vuelvan a la palabra de Dios. Yo ni siquiera les digo que me presten atención a mí no me hagan caso. Vayan a la palabra de Dios, quédense con la Eucaristía, con el Santísimo, con el Catecismo y con el rezo del Santo Rosario. ¿Sí? A mí me toca hacer ese ejercicio todos los días y lo hago con mucha alegría, con mucha felicidad, con mucha paz y con una certeza tan grande en mi corazón, porque ahí es donde verdaderamente yo encuentro la paz. Tanto que Pedro, cuando contempla esto, se dice: Señor, qué bueno es estar aquí. Hagamos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pero quedémonos aquí. Ahí es donde nos debemos quedar todos los que queremos ser fieles al Señor hoy. Simplifiquemos la vida, que el Señor nos la quiere simple para poder encontrarlo a Él, que es la única fuente del amor. Ya, por favor, no escuchen más basura, no se intoxiquen más, no se dejen intoxicar más. Todo eso, en internet hay mucha cosa tóxica. Padre, pero es que yo necesito encontrar luz. Pues vaya al Santísimo y dígale al Señor: Padre, pero es que yo no sé por dónde caminar. Vaya, coge el Salmo 26 que dice: el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la defensa. ¿Para qué andar buscando consuelos humanos? Cristo nuestro consuelo. Para poder decir como San Pedro: qué bueno, Señor, es quedarnos aquí. Hagamos 3 tiendas, que nadie las mueva. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Ya, no necesitamos nada más. Por favor, rápido, urgente, desconéctense de tanto canal tóxico, de tanta basura, de todo lo que no nos está llevando verdaderamente al Señor. Y quedémonos con el Señor. Cuando vino Juan el Bautista, que era Elías, vino a decirle esto a la gente, y la gente que prefirió, en la parábola de la viña, del Señor que confió su viña a unos viñadores, lo cuenta el Señor lo que hicieron, ¿sí? Lo mataron a palo y eso hicieron con Juan el Bautista. Al principio contentos con él. Y cuando Juan el Bautista comenzó a cantarle la tabla y a decirle la verdad, y en qué consistía la verdadera fe, ¿qué hicieron? Lo fueron dejando solo, hasta llevarlo a la cárcel y terminaron quitándole la cabeza. No crean que fue solamente Herodes. Herodes era bueno, ya no me acuerdo cómo es que lo llama hoy en el juicio penal y estas cosas, pero era el autor, Herodes era el autor real del hecho, sí, pero habían otros autores. Era el autor intelectual, pero hubo otros autores detrás, sí, que colaboraron para la muerte de Juan el Bautista, entre ellos las autoridades judías, sí, que les fastidiaba. Hoy la verdad fastidia, incomoda, y eso es hasta el diablo le pone furioso. No hay un exorcismo más eficaz que haga. A mí me encanta ver cómo patalea el diablo con la verdad. Brinca, se sale de una, se nota, sí, eso no puede con ella. Y es un exorcismo para él. Él se camufla, pero con la verdad le rechina y brota inmediatamente, se ve, sí. A mí me toca verlo, brincar, patalear, chillar, sí, de todo, sí, porque no soporta la verdad. El exorcismo más grande para el demonio hoy, y que lo humilla y lo somete y lo hace llorar, es la verdad de la palabra del Señor. Por eso la humillación más grande para el demonio fue el fiat de la Virgen, porque él pensó que se podía camuflar y no se pudo, a ella no se le pudo camuflar.
Ella cogió y con la palabra de Dios le hizo todo un exorcismo. Ya. Sí. Y por eso dice fiat. Y eso fue humillante para el infierno. Lo más humillante. El fiat de la Virgen a la palabra de Dios, a sus mandamientos. Lo que el diablo había podido lograr con muchos, no lo pudo lograr con la Virgen. ¿Sí? No crean que para la Virgen no fue una batalla decir ese fiat, porque el diablo intentaba enredarla, ¿sí? Pero para ella fue claro, la palabra del Señor. Y lo vio allí en el anuncio del ángel, y por eso le dice al ángel sí, y le dice al demonio no. En cambio Eva le dijo al demonio sí, y por eso vino la desgracia al mundo. A la Virgen le llaman los padres de la iglesia la desatanudos, y en toda su razón, ¿sí? Porque el nudo que Eva había atado por su desobediencia, por su obediencia al demonio y desobediencia a Dios, la Virgen lo desató con su obediencia a Dios y su resistencia y desobediencia a las tentaciones del demonio. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.